Ahí estamos. Entonces, repito, meiosis, ¿sí? Es un tipo de división celular. El objetivo de la meiosis, ¿sí? Es producir las gametas, que son las células que participan en la reproducción sexual. ¿Está claro? O sea que necesitamos de la meiosis, sí o sí, si nos queremos reproducir en forma sexual, ¿de acuerdo? Todos los animales que se reproducen de forma sexual, ¿sí? Necesitan producir gametas. ¿Cómo las producen? Por el proceso de meiosis. Las gametas son células haploides, ¿sí? Eso quiere decir que en vez de tener, como vimos en las células diploides, pares de cromosomas homólogos, ¿sí? En las gametas todos los cromosomas son diferentes. Ahora después vamos a volver a hablar de eso. ¿De dónde viene la palabra? Habíamos dicho, meios viene de reducir, ¿sí? Para que lo relacionen, por ejemplo, ¿qué es la meiosis? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Nadie. Cuando se dice que la pupila está miótica, quiere decir que la pupila está chiquitita. Vieron que la pupila se puede estar en un ojo, la pupila puede estar bien grande, a eso se lo llama ¿qué? Midriasis. Y cuando la pupila del ojo está chiquitita, se lo llama miosis. Bueno, entonces ven, meios quiere decir reducir, que se va a reducir, ¿qué cosa? El complemento cromosómico de la célula, ¿sí? Entonces es una división celular reduccional. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar con una célula diploide, el proceso comienza con una célula diploide, se hace una meiosis 1 y ya obtenemos dos células hijas haploides. Obtenemos dos células hijas haploides, ¿sí? Entonces, la meiosis 1 es una división celular reduccional, ¿sí? Después de esa meiosis 1, se hace otra división más, luego de un breve periodo de reposo, ¿sí? Y a este proceso se lo llama meiosis 2. ¿Sí? La meiosis 2 es parecida a una mitosis, entonces es una división celular ecuacional. La meiosis 1 sumada a la meiosis 2 es lo que llamamos meiosis. ¿Sí? O sea, la meiosis en realidad es un proceso que involucra dos divisiones celulares. ¿Queda claro? ¿Sí? La meiosis 2 es ecuacional, entonces finalmente, ¿sí?, obtenemos 4 células. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero fíjense que ya desde la meiosis 1, las células hijas estas son células haploides. ¿Sí? Y las células que obtenemos al final son células haploides. ¿Está claro? Una característica muy importante de la meiosis es que todas estas células son genéticamente diferentes entre ellas. ¿Queda claro? Es decir, no es como la mitosis, donde las células hijas eran iguales entre sí y iguales a la célula madre. Desde la meiosis 1 ya las dos células hijas son diferentes, y obviamente también son diferentes, fíjense, esta es diploide y esta es haploide, obviamente son diferentes. Pero todas estas células que obtenemos, estas 4 células que obtenemos como resultado del proceso de meiosis, son todas genéticamente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los objetivos de la meiosis es producir las gametas. Pero después, otra cuestión muy importante es que todas las gametas sean diferentes, ¿sí? Esta célula después se va a terminar transformando, por ejemplo, en un espermatozoide, ¿sí? De acá obtendríamos, ¿sí?, por ejemplo, 4 espermatozoides. ¿Está claro?
Cada espermatozoide es una célula haploide. Y todos son diferentes entre ellos. ¿Está claro? Entonces, otro objetivo de la meiosis, cuando hacemos meiosis, otro objetivo es aumentar ¿qué? Aumentar la variabilidad genética. ¿Por qué aumentamos la variabilidad genética durante la meiosis? Para que todos los descendientes sean diferentes entre sí. ¿Sí? Vieron que tenemos un mismo matrimonio, una misma pareja, y suponiendo que sean fieles, ¿sí? Y no haya óvulos donados, ni espermas donados, ni nada de todo eso, ¿sí? Todos los hermanos son diferentes, ¿queda claro? Salvo que sean gemelos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y eso es por qué es? Es porque la mujer, cuando produce los óvulos, los ovocitos, son todos diferentes entre ellos genéticamente. Y todos los espermatozoides del hombre, ¿sí? No hay dos espermatozoides iguales, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Mm? Entonces, la meiosis produce gametas, estas son las gametas finalmente, en este caso son espermatozoides, pero podrían ser óvulos también, ovocitos. Estas son las gametas, recordar que son haploides, y estas son las células que van a intervenir en la reproducción sexual. ¿Está claro? Entonces, el objetivo de la meiosis es producir las gametas, ¿sí? Generando a su vez que un aumento en la variabilidad genética, para que todas las células ya desde la meiosis 1 sean diferentes. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver a dónde, antes de empezar con la meiosis, ¿sí? Veamos, ¿sí? ¿Cómo es un cigoto y de dónde vale? ¿De dónde sale? ¿Sí? ¿Cómo es un cigoto? Un cigoto es una célula diploide, ¿sí? Que sabemos que viene de la fecundación de ¿qué? De un espermatozoide, lo voy a hacer bien grande, así se ve. ¿Sí? Imaginemos que esto es un espermatozoide, ¿sí? Que tiene su núcleo, ¿de acuerdo? Y acá obviamente hay una célula mucho más grande, gigantesca, pero que no la puedo dibujar lo grande que es, no entraría, ¿sí? Ocuparía mucho más que toda la pantalla, pero, ¿sí? Y este sería el ovocito, supongamos óvulo, ¿sí? Tanto el espermatozoide como el óvulo son células haploides, ¿Mm? Que cuando ocurre el proceso de fecundación, tiene que ocurrir el proceso de fecundación, obtenemos, como yo les dije, ¿qué cosa? Obtenemos una célula, que es grande como esta, que es lo que llamamos el cigoto. ¿Queda claro? Supongamos que el cigoto es diploide, 2n igual a 6, como el ejemplo que vimos en mitosis. ¿Qué quería decir eso? ¿Sí? Que la célula era 2n igual a 6. Vamos, traten de explicarlo. Si es 2n igual a 6, ¿cuántos cromosomas tiene esta célula? El cigoto. Tiene 6 cromosomas Muy en pares bien. de 2. ¿Cuántos pares tiene? 3. Muy bien. ¿Eso de dónde sale? El 2, sabemos que ya van a estar organizados de a pares. El 2 me dice que son pares. El n es el número de pares, no se lo olviden más. Y el 6 es el número total de cromosomas. Lo repito porque comprobé la clase pasada y las otras clases también, que hay algunos de ustedes que no vienen estudiando a la par, o sea que están muy, 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 muy atrasados, ¿sí? Y entonces, bueno, lo repetimos, ¿no es cierto? Pero esto es lo que significa la notación. El 6 es el número total de cromosomas, el 2 me dice que están de a pares y el n es el total de pares. Muy bien, y esto entonces quiere decir, vamos a poner los colores típicos de... que va a tener 6 cromosomas. Entonces imaginemos, a ver, vamos a hacer esto un poco más grande, así lo pueden ver mejor.
El núcleo hagámoslo más grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene 6 cromosomas en total. Entonces, por ejemplo, tiene un cromosoma grande, un cromosoma mediano y un cromosoma chiquitito. ¿Sí? Estos son los que aporta, ¿sí? Por ejemplo, el óvulo femenino. Vamos a hacerlos del otro lado. ¿Sí? Los estoy poniendo ordenados, no quiere decir que estén siempre ordenados. Entonces, hay un cromosoma grande, uno mediano y uno más pequeñito. ¿Estamos? Estos son los cromosomas que aportó la madre. Aportó 3 cromosomas. Y estos son los cromosomas que aportó el padre. Uno, ¿sí? Que es igual, del mismo tamaño. Otro también igual, o sea que es el par. Y otro también. ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces quiere decir que el padre aportó 3 cromosomas paternos y hay 3 cromosomas maternos. Este es el cigoto. ¿Queda claro? La primera célula que se forma. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo va a ser. Es 2n igual a 6, porque hay pares. ¿Sí? ¿Estamos? Hay 3 pares. ¿Queda claro? Para este ejemplo, ¿cuántos son los pares? 3. 3 pares. Hay un primer par, que es este, un segundo par y un tercer par. ¿Está bien? ¿Queda claro? Estos pares es lo mismo que si habláramos de zapatos. ¿Sí? Por ejemplo, este grande puede ser un zapato de estos de taco que usan las mujeres. ¿Sí? ¿Qué sé yo? No sé ni cómo se llama. Bueno, ahí está, ¿ven? Y entonces, ¿qué? Este aportó el papá. Y la mamá, bueno, tuvo que aportar el otro par, porque necesitamos el par para caminar, ¿no? Si no, no funciona esto. Esto es lo mismo en una célula diploide. Bueno, ahí tenemos 2 zapatos iguales. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos, qué sé yo, no sé, 2 zapatillas para correr. Una aporta, ¿sí? Y otra aporta la mamá. Porque si no, no corremos. Con una sola no corremos. ¿Queda claro? Sí. Disculpen el ejemplo. ¿Y después qué tenemos? Bueno, por ejemplo, tenemos unas sandalias. Y de nuevo necesito el par. ¿Está bien? Entonces, es parecido a esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Los pares se forman a partir de los cromosomas que van a aportar, ¿qué? Las gametas. ¿Sí? Fíjense que esta célula, el cigoto, este cigoto, ¿sí? Está en G1. ¿Queda claro? Fíjense que los cromosomas están, ¿qué? No duplicados. Y es lógico, apenas se forma el cigoto, tiene que empezar con todo el proceso de interfase. Entonces es lógico que primero esté en G1, luego tengo que hacer S, luego G2, y obviamente el cigoto luego va a empezar a hacer ¿qué? Mitosis. Pero tiene que empezar estando en G1. ¿Y cómo están las células en G1? Las células en G1 ¿sí? Tienen los cromosomas no duplicados. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces en G1, todo esto ustedes ya saben que es interfase. ¿Sí? Entonces el cigoto, ¿sí? El cigoto comienza en G1. Los 6 cromosomas, ¿sí? Están ¿cómo? Están sin duplicar. Los cromosomas se van a duplicar en la etapa S. ¿Estamos? Muy bien. Entonces eso quiere decir, volvamos a nuestro arriba, porque lo que me interesa en este momento son las gametas. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que aportar la gameta? Entonces la mamá va a aportar 3 cromosomas. Uno grande, uno mediano y otro chiquito. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? ¿Queda claro? Entonces esta célula, la gameta, tiene que ser n igual a 3. ¿Hay pares en la gameta? ¿Hay pares? Obviamente no, porque son todos los cromosomas diferentes. ¿Sí? Por eso acá no aparece el número 2. ¿Qué número aparece acá? El 1 multiplicando. 1 por n es n. ¿Sí? Todos los cromosomas son diferentes. Hay 3 cromosomas, pero todos diferentes. ¿Y el padre qué aporta? Bueno, el padre aporta lo mismo. Un cromosoma grande, uno mediano y otro chiquito. ¿Sí? De nuevo, el espermatozoide, ¿cómo es?
El espermatozoide es una gameta. Y esta gameta es n igual a 3. Entonces el espermatozoide aportó la mitad de los cromosomas y el óvulo aporta los otros 3 cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener el número diploide normal para esta especie. Recuerden que este número es, ¿sí?, diferente para cada especie. ¿Está claro? Esta especie, no importa lo que sea, ¿sí?, es 2n igual a 6. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al ejemplo de los zapatos, para que lo entiendan. Cada gameta, ¿sí?, ¿qué es lo que aporta? ¿Aporta todos los pares? No, aporta simplemente alguno de los zapatos, ¿queda claro? Aporta un zapato de esto, de Sarkani, no sé quién es el que vende los zapatos así, ¿sí? Un par de zapatillas, no importa la marca, de correr, y unas hojotas para ir al mar. ¡Qué lindo! Bueno, ¿sí? ¿Queda claro? Y, obviamente, fíjense que no hay pares. No hay pares. No hay pares. ¿Queda claro? Los pares están en la célula diploide. Acá, de nuevo. El zapato de Sarkani. Me tiene que pagar porque le hago propaganda. No tengo que decir nada de marcas, porque si no, no cobro. Bueno, ahí está. Las zapatillas y las hojotas. Bueno, ¿listo? ¿Se entendió? Fíjense, el espermatozoide también, son todos diferentes, no hay pares. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces en G1 tenemos los pares. ¿Y qué pasa en G2? Los cromosomas se duplican para que las células hijas puedan tener pares. ¿Queda claro? Bueno, después estudienlo eso, ¿eh? ¿Sí? Este va a producir otro igual, ¿sí? En G1, ¿sí? Yo tengo esto, ¿no es cierto? En G1 tengo los pares acá, ¿no? En G1. Ahí está, ¿no es cierto? G1 tengo los pares. ¿Y qué va a pasar acá? Cada cromosoma, este que es un cromosoma, me genera una copia. Entonces voy a tener dos de estos, dos zapatillas, dos más, dos hojotas. ¿Entienden? Los cromosomas van a estar duplicados. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero es como que estuvieran enganchados, ¿no? En G1 es así, y en G2 ¿cómo sería? En G2 tendría un zapatito, ¿le sirve esto, sí o no? Y acá tengo el otro zapato igual. ¿Sí? Acá tengo el otro zapato. Después, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué? Porque este cromosoma se duplicó. ¿Está claro? Pero este cromosoma también se duplicó. Y entonces tengo otro más. ¿Sí? La cuestión es que por una cuestión de nomenclatura, esto decimos que es un cromosoma. ¿Por qué? Porque están enganchados por las cuecinas, ¿se acuerdan? De las cuecinas los mantienen unidos. Entonces a esto lo llamamos ¿qué? Cromosoma duplicado. En cambio, ¿esto qué sería? Un cromosoma no duplicado. ¿Sí? Como si estuvieran agarrados por los cordones. Con las zapatillas, ¿qué pasa? Con las zapatillas pasa lo mismo, ¿no? Tengo la zapatilla, acá tengo la otra zapatilla. Pero están todas enganchadas con los cordones, que serían las cuecinas. Entonces se mantienen juntos. Entonces decimos que esto es un cromosoma duplicado. ¿Está claro? Y voy a tener otro. ¿Está claro? Están enganchados, ¿eh? Acuérdense que esto sería equivalente a ¿qué? Esto, un cromosoma no duplicado, sería equivalente a ¿qué? A un cromosoma con una sola cromátide. En cambio, esto es equivalente a ¿qué? Es equivalente a un cromosoma, pero con dos cromátides hermanas. ¿Se entiende? Y con las hojotas lo mismo. Ahí tengo un par de hojotas, acá enganchado con el otro par. Esto es un cromosoma duplicado y esto es un cromosoma duplicado. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces esta sería la célula en G2. Esta sería en G2.
¿Estamos? Y el meiosis, ¿qué va a pasar? Todos los cromosomas se van a separar por la mitad. En mitosis, ¿no? Recuerden que esta es la célula que hace mitosis. Bueno, eso repásenlo, a ver si lo entienden. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que ver hoy es cómo llegamos a la gameta. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a la gameta? Fíjense cómo es la gameta, ¿no? Tiene la mitad de los cromosomas de una célula diploide y los cromosomas están sin duplicar. ¿Mm? Entonces son 3 cromosomas, la gameta, ¿no? Perdón, esperen que saco la flecha. ¿Cómo son las gametas? Tenemos que llegar a que tengan 3 cromosomas, ¿sí? O sea, la mitad de lo que tiene la célula original, ¿Mm? O sea, la célula diploide, y los cromosomas están sin duplicar. ¿Está claro? Bueno, a esto tenemos que llegar, o a esto. ¿Está? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo llegamos a eso. ¿Para qué les mostré esto? ¿Sí? Se los mostré porque es algo que se puede razonar, ¿sí? Entonces lo que yo les decía, vuelvo a la pantalla de atrás, ¿sí? Ustedes tienen que acordarse de cómo es el cigoto, ¿sí? Este es el cigoto. El cigoto es una célula diploide, ¿sí? ¿Está bien? La mitad de los cromosomas son aportados por el padre y la otra mitad son aportados por la madre. Y los cromosomas están de a pares. Entonces, esta mitad, recuerden que está el cigoto, como tiene que comenzar a dividirse, obviamente cuando ocurre la fecundación, la célula, ¿sí? Forma el núcleo, bueno, pasan toda una serie de cosas que luego verán en embriología, pero la célula está luego en interfase y comienza en G1, o sea, con los cromosomas sin duplicar. ¿Está bien? Entonces, yo les mostré que si vamos hacia atrás, eso quiere decir que las gametas, ¿cómo son? Tienen la mitad de los cromosomas de la célula diploide, o sea, tienen que tener 3 cromosomas cada uno, y tienen que ser haploides. ¿Queda claro? Y los cromosomas tienen que estar sin duplicar. Como ven, ustedes pueden razonar cómo es la gameta. Lo que vamos a ver ahora, y vamos a aprender a razonar también, es la meiosis. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, no hagan líos con los zapatos, ¿eh? Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar. Dijimos que la meiosis tenía meiosis 1 y meiosis 2. ¿Está bien? Entonces voy a repetir ese gráfico. Empezamos con una célula diploide. Hacemos originalmente ¿qué? La meiosis 1. Meiosis 1. ¿Sí? Que dijimos que era un proceso de tipo reduccional. ¿Por qué? Se dice que es reduccional. Porque va a reducir la célula de ser diploide a ser ¿qué? Una célula haploide. Eso quiere decir que va a tener la mitad de los cromosomas, ¿sí? Y que aparte de ser la mitad, no solamente pasamos, por ejemplo, de 2n igual a 6, que es el ejemplo que estamos usando, no solo pasamos de 2n igual a 6 a la mitad de los cromosomas, sino que otro concepto muy importante es que pasamos de diploide a haploide, ¿entienden? Son dos conceptos diferentes. Se reduce a la mitad el número de cromosomas, pero también, ¿qué pasa? La célula pasa de diploide a haploide, ¿entienden? Son dos conceptos diferentes. Una cosa es que baje a la mitad del número de cromosomas, y otra cuestión diferente es que pase de ser diploide a haploide. ¿Por qué? Porque acá quiere decir que yo tenía pares de cromosomas y acá no tengo más pares. Son todos diferentes los cromosomas. ¿Ok? Hay que prestar atención a eso. Muy bien, después ¿qué va a venir? Después va a venir la meiosis 2. ¿Sí? Hay un breve periodo de reposo que se llama intercinesis. ¿Sí? O sea, entre divisiones significa.
Y después vamos a tener la meiosis 2. ¿Sí? Meiosis 2. ¿Estamos? Bueno, más o menos. Hay cosas que son inarreglables. Bueno, meiosis 1 y meiosis 2, ¿no? Y la meiosis 2 es ecuacional. ¿Por qué? Porque la célula madre es N y las dos células hijas van a ser N. ¿Sí? O sea que esta meiosis 2 ecuacional, ¿sí? Es parecida a ¿qué? Es parecida a una mitosis. ¿Queda claro? Es parecida a una mitosis, no es igual a una mitosis. Pero es ecuacional como es, ¿sí? La mitosis. ¿Estamos? Entonces, ecuacional porque se mantiene el número de cromosomas, pero no es como la mitosis, ¿por qué? Porque recuerden, en la meiosis 1 ya las dos células son genéticamente diferentes. Y llegando a la meiosis 2, todas van a ser diferentes entre sí. ¿Queda claro? Son todas genéticamente diferentes. Después, por un proceso donde ya no hay división, cada una de estas células se va a transformar en una gameta, ¿sí? Madura. ¿Listo? Después lo vamos a charlar. ¿Queda claro? Entonces voy a tener 4, ¿sí? Acá en total llegó a tener 4 espermatozoides. ¿Estamos? Que son las gametas, ¿sí? Este es el espermatozoide, que sabemos que es haploide, y es la gameta. ¿Sí? Es la gameta madura ya, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estas, ¿sí? Todavía no se transformaron en el espermatozoide. Estas se llaman espermátidas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Todavía no son gametas maduras. Muy bien, después vamos a ver todo esto, ¿sí? Entonces, para seguir, ¿qué ocurre aquí? Bueno, entonces lo que tenemos que aprender ahora son las etapas de la meiosis. La meiosis tiene las mismas etapas que la mitosis. ¿Sí? Entonces vamos a tener 4 etapas. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces va a ser la profase 1, metafase 1, ¿por qué? Porque esto se hace todo en la meiosis 1. ¿Sí? Anafase 1 y telofase 1. ¿Estamos? ¿Y qué pasa con la meiosis 2? Exactamente lo mismo, 4 etapas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Está? Entonces, ¿cómo van a ser? Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Estamos? Entonces, todas estas son las etapas de ¿quién? De la meiosis 1. Y todas estas son las etapas de la meiosis 2. ¿Está? Muy bien, hasta ahí todo muy sencillo, ¿no? ¿Dónde se complica? Se complica aquí, en la profase 1 de la meiosis 1. Ojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la profase 1 de la meiosis 1, ¿sí? Es, podemos decir, una etapa que tiene varias subetapas, y ocurren varios de los procesos más importantes de la meiosis. Son 5 etapas. Leptotene,
cigotene, paquitene, diplotene y diacinesis. ¿Sí? En los apuntes o en los libros van a ver que se puede decir leptotene o leptonema. ¿Sí? Es lo mismo. Cigotene o cigonema. Paquitene o paquinema. Es lo mismo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces la determinación puede ser N o EMA. Tene o nema. Bueno, no importa. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces leptonema, cigonema, lo escribo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Cigonema, diplonema y diacinesis es el que no cambia. ¿Queda claro? Entonces la profase 1 de la meiosis 1 va a tener 5 etapas. ¿Sí? En general no las preguntan en detalle, ¿sí? Pero habría que saberse bien lo que pasa, por ejemplo, en el paquitenio o paquinema. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta etapa es la etapa donde ocurre lo que se llama el crossing over. ¿Sí? Crossing over. O también llamado como entrecruzamiento. Entrecruzamiento o también como y también se le puede decir, ¿sí? Recombinación genética. ¿Sí? Menos tomado, pero también importante. Entonces, este es muy importante, el paquinema. Tienen que saber lo que pasa. También importante el cigonema. ¿Qué pasa en el cigonema? En el cigonema ocurre la sinapsis o apareamiento de los cromosomas homólogos. ¿Queda claro? ¿Sí? Y también importante saber que en el diplonema se ven los quiasmas. Ya vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Los quiasmas. ¿Queda claro? ¿Qué otra cosa más les pueden llegar a tomar? Bueno, del paquinema, otra cosa del paquinema, lo pongo acá. ¿Sí? En el paquinema se ve bien la tétrada. ¿Sí? ¿Qué es la tétrada? Es lo mismo que decir bivalente. Bueno, también, ¿no es cierto? Ahora después lo aclaramos. Bueno, entonces vamos a empezar con la profase 1. Vamos a hacer todas las etapas. Vamos a hacer la meiosis 1, después la meiosis 2, para terminar el proceso. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro ejemplo 2n igual a 6. ¿Sí? Vamos a usar una célula 2n igual a 6. Vamos a estar en una célula que va a comenzar la meiosis. ¿Sí? Es una célula que tuvo que estar en G1, luego en S. Quiere decir que, ¿qué pasó? Los cromosomas eran sencillos en G1, en S se duplicó el ADN y sabemos que en G2 la célula va a tener todos sus cromosomas duplicados. En cambio ahora, en vez de hacer mitosis, ¿qué hace? Hace meiosis. ¿Estamos? Pero sabemos que la célula llega a la meiosis con los cromosomas ya duplicados. ¿Ok con eso? Entonces comenzamos la meiosis. Entonces, ¿cómo comienza la meiosis? Lo primero que vamos a hacer es la meiosis 1. ¿Y qué hacemos? La profase
1. ¿Queda claro? ¿Sí? Estamos en meiosis 1, profase 1. ¿Está? ¿Se entendió esto? Esto es importante acordarse, ¿sí? Que la célula no es una célula, ¿sí? Sabemos de dónde viene, sabemos que es una célula que hizo interfase, sabemos que duplicó su ADN, sabemos que los cromosomas tienen que estar duplicados. ¿Los vemos bien? No, porque están pegadas, ¿se acuerdan? Las cromátides hermanas por las cohesinas. Muy bien, vamos a la profase 1. Entonces, mi célula, la célula que vamos a usar para este ejemplo, ya les dije, es 2n igual a 6. Entonces vamos a tener la envoltura nuclear, ¿sí? El par de centríolos, eso ya lo saben, ¿sí? La formación del aparato, en este caso de división celular, ¿sí? No se puede decir mitótico porque estamos haciendo meiosis, ¿sí? Es el aparato de división celular. Los centríolos buscan moverse a los polos y los cromosomas, ¿sí? Se ven de diferente tamaño. ¿Queda claro? ¿Sí? Digamos, hay cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acocéntricos, telocéntricos, eso ya lo sabemos, ¿sí? Y sabemos que si es 2n igual a 6, van a ser 6 cromosomas en total, ¿sí? Voy a usar un color para que veamos los cromosomas, ¿sí? Son 6, todos ven bien el rojo, ¿no? Entonces recuerden que voy a dibujar los cromosomas, con las dos cromátides, pero en realidad se ven pegadas, ¿no es cierto? Se ve como un solo filamento. Entonces ahí tengo un cromosoma, ¿sí? Los voy a dibujar ordenados, así ustedes los ubican fácilmente. Voy a tener otro cromosoma grande también, ¿sí? Entonces estos son un par. Voy a tener otro par de cromosomas diferente. ¿Sí? ¿Ven? Ahí tengo un cromosoma y acá tengo otro cromosoma. Estos son cromosomas duplicados, ¿sí? Y voy a tener un par más chiquito. Muy bien. Entonces, para entender bien meiosis, ¿sí? Mi recomendación es que dibujen el proceso, lo hagan, mientras lo voy haciendo yo, ustedes lo van dibujando. Y entonces pueden contar todos los cromosomas perfectamente. Este es un cromosoma duplicado, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto y 6. Hay 6 cromosomas, ¿sí? Hay 3 pares. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que se tiene que notar bien, porque ustedes dibujan todos los cromosomas iguales, hacen todos los cromosomas, todos los cromosomas los hacen iguales. Todo es igual. Nada es mejor. Bueno, ¿sí? Tango, cambalache. Bueno, hacen todos los cromosomas iguales. Si ustedes hacen todos los cromosomas iguales, eso está mal. ¿Sí? La célula no tiene todos sus cromosomas iguales. Un homólogo es igual a otro, pero después los cromosomas son diferentes entre sí. Los pares. ¿Está bien? Entonces, fundamental para entender meiosis es que dibujen un homólogo igual al otro, pero que los otros pares sean todos diferentes entre sí. ¿Sí? Si no, no se va a entender meiosis. Es muy importante. Es muy visual este tema. Bueno, esa es la profase. Como estamos en profase 1, el proceso, ¿se acuerdan que empezaba en... Me olvidé de poner la subetapa. La subetapa es leptonema, ¿no? Esperen que no cambie el color. Bueno, lo escribo con este. Lo escriben. Ahí está. ¿Sí? La etapa es el leptonema. ¿Por qué lepto? Porque lepto quiere decir liviano, ¿sí? Delgado. Leptonema. ¿Sí? O sea, es una fibra delgada, ¿no es cierto? Los cromosomas se ven como delgados filamentos. Bueno, seguimos en profase 1, pasamos a la siguiente etapa. Ahora viene, ¿sí? ¿Se acuerdan? El cigonema. Entonces la siguiente etapa es el cigonema. Entonces, como seguimos en profase 1, la envoltura nuclear todavía se ve. ¿Sí? ¿Ven bien la pantalla? ¿Ven bien los dibujos? Bueno, ¿sí?
Sí, sí, se ve bien. Ok. Entonces, la célula sigue, obviamente, acá está un par de centriolos, acá está el otro par, ¿sí? Este es el aparato de división celular que se está formando. Bueno, todo eso ya hablamos cuando hablamos algo de mitosis, cuando hablamos mitosis. Y ahora en el cigonema, ¿qué ocurre? Bueno, en el cigonema, acá yo los dibujé ya ordenados, ¿queda claro? Es decir, en realidad estos cromosomas podrían estar todos desordenados. Es decir, tenía uno grande acá, ¿sí? El chiquitito estaba al lado, podían estar todos mezclados. En realidad, una visión más realista de esto sería la célula y los cromosomas como delgados filamentos, ¿sí? Salen todos desde un punto y están todos mezclados los cromosomas, ¿queda claro? Por eso a esto se lo llamaba el bouquet, ¿sí? Por un bouquet de flores, ¿vieron? Un ramo de flores, ¿sí? Bueno, entonces están todos mezclados. Yo ya los dibujé ordenados para que sea más fácil verlos. En el cigonema, recuerden que el cigonema es la etapa de la sinapsis. ¿Qué quiere decir sinapsis? Es cuando los cromosomas, ¿sí?, se aparean. Es decir, cada uno va a buscar a su pareja, o sea, el que es el homólogo. Y, como si fueran a bailar el tango, ¿queda claro? ¿Sí? Se ponen uno al lado del otro. Pero, vieron, todavía ocurre, también se lo llama apareamiento de los cromosomas. La sinapsis, recuerden que las células se acercan, ¿sí?, en la sinapsis de las neuronas, pero no se tocan, ¿no? Recuerden, señalización no llegué a darlo, ¿sí?, pero les dije que lo estaba grabado en la clase, ¿queda claro? O sea, es una clase vieja que ya está subida hace rato al canal de YouTube, ¿queda claro? Así que búsquenla. Yo no llego a dar señalización, ¿sí?, pero ya está dado en esa clase grabada, lo pueden buscar ahí. Bueno, entonces, si es que quieren escucharlo, y si no el tema lo leen, pero ahí está. Entonces, como les decía, ¿sí?, el cigonema es la sinapsis, o sea, los cromosomas se van a poner juntos, pero todavía no se van a tocar, ¿sí? Sinapsis o apareamiento de los cromosomas homólogos. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar a los cromosomas, ¿sí?, cada uno con su homólogo. Ahí hay un cromosoma, acá está el homólogo, ¿sí? Acá está la otra pareja. Los dibujo un poquito más cortos porque los cromosomas, ¿sí?, se van condensando y se van acortando a medida que se enrollan. ¿Sí? ¿Queda claro? Y esta es la última pareja, que es la pareja de cromosomas más chiquitos. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿sí?, los cromosomas apareados. Yo ya los dibujé apareados desde antes, ¿de acuerdo? En realidad tendría que haberlos dibujados todos mezclados, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Si nos fijamos, ¿por qué se están apareando los cromosomas? Es decir, esto lo estoy viendo con el microscopio óptico. Pero si yo del microscopio óptico paso al microscopio electrónico, ¿qué es lo que vería? Vería que en realidad los cromosomas, ¿sí?, voy a dibujar, hacer un dibujito rápido, ¿sí?, los cromosomas aparentemente no se tocan, pero si yo con el microscopio electrónico, ¿sí?, hago aumento y miro los cromosomas, vería que en realidad se está formando un andamiaje proteico. ¿Queda claro? ¿Sí? Se está formando todo un andamio de proteínas y se están uniendo diferentes proteínas estructurales y enzimas. ¿Queda claro? Entonces, esto que se ve con el microscopio electrónico se llama complejo sinaptonémico. ¿Sí? Porque es el que va a permitir hacer la sinapsis, es decir, que los dos cromosomas se acercan, ¿queda claro? Pero no se tocan. Y solamente se ve con ¿qué? Se ve con el microscopio electrónico. Con el microscopio óptico no lo veo, al complejo sinaptonémico. Vamos al paquinema. Se va a cortar, ¿sí? Y volvemos en unos minutos.
nosotros tendríamos clase el martes, ¿sí? Entonces yo les quería proponer, como tenemos que ver toda la parte de herencia, y para que tengan un poquito más de tiempo para estudiarlo, no sé qué les parece. ¿Quieren tener clase mañana? Porque la clase del viernes no sé si